tengo aquí la charla de hoy y vamos a abrirlo a discusión y a conversación. Pero me parece fundamental empezar un curso de migración por aquí. Porque sin empezar por aquí, yo creo que estamos perdidos. Porque vamos a estar discutiendo la migración a ciegas. Porque vamos a estar repitiendo un montón de problemas de la modernidad colonialidad y vamos a convertirnos en colonizadores sin darnos cuenta y con las mejores intenciones del mundo. Y por eso quería empezar por aquí. Así que bueno, adelante. Hace poco estuve leyendo un texto sobre migraciones internacionales que justamente Belén encargó. Y no le eches la culpa a Belén. Sí, le eché la culpa. Es la doble ausencia de Zayat del Malek. Mira, tengo aquí ordenado algunos de estos paquetes que me llegaron aquí, ese libro. Así que... Entonces, justamente como que me trae a colación estos temas de neocolonialismo o estudios postcoloniales, ¿no? Porque Zayat, la primera versión del texto fue escrita en el 99 en francés, recién salió, creo que hace poco, en la primera versión en castellano. Entonces él siendo migrante argelino, ¿no? en Francia, nunca se nacionalizó francés, por cierto, y como que daba creo que un atisbo o un inicio sobre los estudios postcoloniales en las migraciones internacionales, porque decía, si vamos a estudiar el fenómeno migratorio internacional, no solamente hay que estudiar en la sociedad de llegada, sino también hay que ver las condiciones sociopolíticas y económicas en la sociedad de donde vienen los emigrantes. O sea, que esta cuestión de la inmigración está vinculada a una inmigración anterior y que las dos al final son dos caras de la misma moneda, que no tienen que estar aislados un proceso del otro. Entonces cuestiona a las sociedades de migración, de donde salen los migrantes, es decir, estas sociedades usan categorías y conceptos sobre la migración que usan esas sociedades donde llegan los inmigrantes, ¿no? Sociedades, claro, en este caso, entre comillas, modernas. O sea, ¿por qué estas sociedades de migración usan las categorías para estudiar las migraciones de estos, ¿no? occidentales? Y cuestionaba, ¿es necesario para equilibrar, en este caso, hasta las relaciones de poder, que también las sociedades de migración generen conocimientos de sus emigrados para tratar en la medida posible tratar de igualar las relaciones de poder que hay entre sociedades de migración y sociedades de inmigración? Después incluso cuestiona la misma categoría de integración, afirmando que está relacionada con la de asimilación y otras, y decía que al final son categorías coloniales. ¿Qué es integrar? O sea, que sea parte de tal, ¿no? Y decía de esa particularidad, deshacerla dentro de la sociedad acogida también entre comillas, claro. Universalismo, uno que define para todos qué es lo mejor para ti. Entonces tú tienes que disolver tu cultura, tu identidad, todo, e integrarte acá, porque acá es el mundo moderno que te va a sacar de tu barbarie. Entonces, ahí está el concepto de universal nuevamente. Sí, bueno, justamente el tema de la integración. Claro, justamente él decía, al final, es una categoría que puede ser usada políticamente por un Estado. Y, o sea, no lo dice con ese verbo, ¿no? De neocolonialismo, postcolonialismo, pero lo va a entender, ¿no? Al final. Entonces, eso quería comentarte eso. Sí, está muy relacionado. Lo único que te digo es que, o sea, vamos a llegar al tema de la migración y de cómo pensar la migración y todo esto, pero antes yo quería pasar por una discusión sobre esto de qué es lo universal, qué significa, cómo lo define Occidente, qué otras maneras hay de pensar lo universal, etcétera, ¿no? Para luego poder entrar en una discusión sobre estos temas de una manera mucho más lúcida, porque de lo contrario nos metemos ahí en un laberinto del que nunca salimos porque no sabemos qué está pasando. Y lo que está pasando es que subyacente, debajo de toda esa discusión de integración o de multiculturalismo, de todo esto, lo que hay es toda esta discusión de
lo universal, quién lo define, cómo se define y todas estas cosas. ¿Me fijas? Y entonces yo por eso quería empezar por la parte epistemológica, que es el fundamento sobre el cual se monta todo esto otro. ¿Me fijas? Sí, entonces volviendo a esto, lo que estás planteando nuevamente, hay los aportes de Aníbal Quijano, cuando habla que el mundo igual, ¿no? El predominio de Occidente sobre el resto del mundo, cómo se inicia con la elaboración de categorías raciales, en este caso con el descubrimiento, invasión y conquista de América, ¿no? Cuando dice ya sale el otro, ¿no? Una diferencia entre nosotros, los europeos occidentales, y los otros, los descubridos, los invadidos, los conquistados, ¿no? Y cómo la categoría de esa otredad va tomando la categoría de indígena, y luego con la posterior expansión del imperialismo de Europa, pues sale el otro, el amarillo, el otro, el negro, ¿no? Bueno, y cómo a partir de este proceso de invasión y conquista se va generando lo que se denomina eurocentrismo, ¿no? Más o menos, no sé si también podrías un poquito, si conoces, supongo que debes conocer los aportes quijanos, si podrías un poquito también comentarnos el tema. Sí, de hecho, yo he estado metido en esa red de modernidad-colonialidad y he estado trabajando en estos temas. El planteamiento de Quijano es un planteamiento viejo, y digo viejo porque él no es el primero que lo hace. Y espero que quede grabado esto, porque hay una impresión también de que el planteamiento de Quijano es como si fuera el primero que habló de estas cosas. El planteamiento de Quijano, lo que dice Quijano es que, y es cierto, a partir de la expansión colonial europea en el siglo XVI, la idea de raza es un principio organizador de la división internacional del poder. Eso es lo que él llama la colonialidad del poder. Él habla de dos ejes que se cruzan, que es el eje de la superioridad racial del europeo sobre el no europeo, que se cruza con el capital sobre el trabajo. Entonces dice que este principio europeo-no europeo del racismo se convierte en un principio organizador de la relación entre capital y trabajo. Porque lo que ocurre es, y esa es la colonialidad del poder, o sea, lo que ocurre es que ¿qué tú haces en la división internacional del trabajo? ¿Qué tipo de trabajo es asignado a ti? ¿Y cuánto te ganas por lo que haces? Está informado por la idea de raza. ¿Qué tú haces? ¿Dónde has sido asignado? En la división internacional del trabajo. ¿Y cuánto te ganas por lo que haces? Está fundamentado y organizado desde adentro, no como una superestructura, como dirían los marxistas, sino como un principio organizador de la economía política por la idea de raza. Y digo que esto es viejo porque lo han dicho antes que Quijano muchos pensadores negros, lo han dicho también pensadores indígenas, lo han dicho pensadores aborígenes, pensadores y pensadoras. Quijano acuña el término de colonialidad. Yo diría que esa es la aportación de Quijano a la discusión, porque él va a decir que la colonialidad del poder son esas estructuras de poder que están organizadas a partir de la idea de raza en este sistema moderno colonial, y que sigue hasta nuestros días a pesar de que el colonialismo ha terminado, porque él distingue entre colonialismo y colonialidad. Colonialismo ya es la usurpación de la soberanía de un pueblo por otro pueblo, la implantación de una administración colonial, ¿no? Pero colonialidad es más allá que eso. Colonialidad son las relaciones de poder globales que emergen a partir de esa historia de colonialismo. Entonces, no se puede colapsar colonialidad con colonialismo. Y claro, a lo que apunta esto es que la condición de posibilidad de la colonialidad, de que el mundo moderno colonial esté organizado a nivel global, la economía política global está organizada a partir de la idea de raza, la condición de posibilidad de eso es 400 años, 450 años de colonialismo, de que Europa se haya expandido y haya impuesto administraciones coloniales por todas partes en el mundo, y entonces haya creado entonces un mercado mundial y haya creado toda una división internacional del trabajo a partir de localizarse Europa como centro. Y para mí Europa ya no es un lugar geográfico,
Para mí Europa es una posicionalidad en una jerarquía de poder globales, es Occidente, es Euro-Norteamérica, es Euro-Latinoamérica, es Euro-Australia, ¿no? Es las élites occidentalizadas de África, las élites occidentalizadas de la India, o sea, es una posicionalidad en unas jerarquías de poder donde Occidente tiene el lado superior y el mundo clasificado como el occidental son los inferiores. Y eso aparece hoy día en todas partes del mundo. El siglo XVI era claro, era Europa aquí, el resto allá, pero hoy día ya no puedes hablar así, porque hoy día esas estructuras se globalizaron, se llevaron a todas partes y sigue siendo un principio organizador de la economía política hoy día en el sistema mundial, en todas partes. Y ya no puedes hablar como si Europa estuviera allá y el mundo no europeo acá, sino que tienes que ver eso cómo aparece en todas partes hoy día, porque a partir de la historia colonial eso deja una huella en todos lados. Y una vez se independizan formalmente los países, la colonialidad siguió aunque el colonialismo termina. ¿Por qué? Porque a nivel global el sur sigue subordinado al norte en la División Internacional del Trabajo, y a nivel nacional y regional siguen habiendo jerarquías no raciales de poder, con el que es clasificado como occidental arriba y los otros abajo. Y eso lo ves en América Latina, lo ves en África, lo ves aquí, lo ves en todos lados. Entonces, pero a nivel internacional, una estructura global donde Occidente ha llevado las de ganar hasta hace poco, ¿no? Occidente ha estado robándole al mundo riqueza, conocimiento, recursos, etc., ¿no? Pero a nivel local y nacional, estas relaciones también se dan en los estados, al interior de los estados, donde se privilegia lo castellano sobre lo no castellano, el Estado-nación, que se formula a partir de uno que define para todos. Volvemos al universalismo. O lo eurocolombiano decidiendo para el resto de los colombianos qué es democracia, qué son derechos civiles, qué son derechos ciudadanos, quién vive, quién muere, etc., ¿no? Entonces eso lo puedes ver en el plano internacional, pero también en el plano nacional y local. En las periferias del mundo siempre están esas élites occidentalizadas haciendo el trabajo de Occidente. Todas élites formadas en la universidad occidentalizada, que para mí es una estructura de poder global fundamental, sin la cual no habría divisiones internacionales de trabajo y no habría capitalismo global. Porque son las élites occidentalizadas las que hacen el trabajo para Occidente en las periferias del mundo. Trabajo militar, económico, cultural, político, de todo tipo, ¿para qué? Para que esa riqueza siga yendo al norte. Y para eso la universidad occidentalizada es fundamental, porque es un eje fundamental de socialización de las élites del mundo en fundamentalismo eurocéntrico. Fíjense que nunca van a ver en ninguna primera plana del periódico, ni en la última página del periódico, en ningún momento que te digan han muerto millones de personas en Irak a causa del fundamentalismo eurocéntrico. No, eso no lo vas a ver en ningún lado. Los fundamentalistas siempre son los otros. Europa no es fundamentalista. Europa es la norma, entonces no puede ser fundamentalista. Pero observa cómo el eurocentrismo define el fundamentalismo de tal manera que Europa queda fuera, o lo europeo o lo occidental queda fuera. Por ejemplo, la definición que se usa hoy día para hablar de fundamentalismo es toda persona o movimiento que agarre un texto sagrado y lo transforme en un movimiento político. Esos son fundamentalistas. Bajo esa definición, Occidente queda fuera porque como Occidente se declara secular y ateo, entonces el estalinismo como un fundamentalismo del marxismo no sería fundamentalista. El positivismo como un fundamentalismo de la ciencia, que es como una lectura sagrada transformada en movimiento político, no aparece, ¿no? Porque eso es lo que hace el estalinismo, es una lectura sagrada de Marx, ¿no? Y luego lo hace movimiento político. Lo mismo hace el positivismo con la ciencia y lo mismo hace
Eso queda fuera de la definición, porque es un texto sagrado entendido bajo la división secular-religioso, ¿no? Pero todavía más, el fundamentalismo eurocéntrico es el fundamentalismo más peligroso del mundo. Y espero que quede grabado. Es el fundamentalismo más peligroso del mundo. Porque el fundamentalismo eurocéntrico no solamente es el que tiene los recursos políticos y militares e institucionales y universitarios para imponerse en el resto del mundo, sino que es el que produce epistemológicamente e incluso políticamente a los llamados fundamentalistas tercermundistas, el islámico, el indigenista, el afrocentrista. Vamos a ver, vamos a ir por partes porque puede que esto cree un poco de confusión. Yo le llamo fundamentalismo, yo uso otra definición de fundamentalismo, diferente a la que nos provee hoy día el mundo occidental. Para mí, fundamentalista es todo aquel que piensa que su epistemología es epistémicamente superior y todas las demás son inferiores. Es decir, aquel que practica racismo epistémico. No importa de qué tradición, cualquier persona que diga mi epistemología es la superior y todas las demás son inferiores, ya está. Eso para mí es fundamental. Bajo esa definición, el eurocentrismo es el fundamentalismo por excelencia en el mundo hoy. Ahora, yo digo más, yo digo que el fundamentalismo eurocéntrico es el más peligroso en el mundo, porque tiene todos los recursos de imponer su superioridad epistémica sobre el resto del mundo. Pero además, porque es el que produce epistémica y políticamente todos los otros fundamentalismos. Cuando digo que el fundamentalismo eurocéntrico es el más peligroso del mundo, no solo porque tiene la capacidad militar, financiera, institucional, universitaria, global, de imponer su superioridad epistémica sobre el resto del mundo, que no es solamente por eso, es también porque produce epistémicamente a todos los otros fundamentalismos. Me refiero a lo siguiente: el binario que hablábamos hace un momento, de cómo Europa es natural inherentemente por la libertad, la emancipación, la democracia, los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Y el mundo no occidental es natural e inherentemente autoritario, patriarcal, violento, etcétera. Ese binario que hablábamos hace un momento, que es un binario producido por el propio fundamentalismo eurocéntrico, lo que hacen los fundamentalistas tercermundistas, sea islámico, sea indigenista o sea afrocentrista, es aceptar el binario e invertirlo. No sé si me siguen. No desplazan el binario, no cuestionan el binario, lo aceptan y lo único que hacen es hacer así. Es decir, Bin Laden te dice, es verdad, nosotros somos patriarcales, nosotros somos autoritarios, queremos un califato autoritario en el mundo, y eso es superior a lo que Occidente propone. Y es verdad la democracia occidental, es verdad los derechos de la mujer occidental. O sea, acepta el binario, acepta el mito eurocéntrico. No desplaza ese mito, no lo cuestiona, sino que lo acepta y lo único que hace es invertirlo. Y ahí tiene el fundamentalismo islámico, que es un eurocentrismo invertido. Por eso digo que el más peligroso es el fundamentalismo eurocéntrico, porque produce estos otros fundamentalismos. No solamente los produce epistémicamente, sino financieramente y políticamente. Al-Qaeda es una creación de la CIA. Y el que no lo sepa, que se entere, es una creación de la CIA. La red de Al-Qaeda fue creada en los años 80 contra el Imperio del Mal. ¿Se acuerdan? La guerra en Afganistán contra los soviéticos. Al-Qaeda es una creación de Estados Unidos y Occidente. Los europeos estuvieron de cabeza ayudando a financiar todas estas redes.
cuyo epicentro era la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana, en la guerra contra el Imperio del Mal, que eran los soviéticos, ¿se acuerdan? O si no se acuerdan, investiguen. Y ese es el fundamentalismo islámico, una creación de Occidente. Y es una creación, y no solamente financiera, que produjeron los grupos y las redes, sino que es una creación epistemológica. Porque son variedades del fundamentalismo eurocéntrico. Es una variedad derivada del fundamentalismo eurocéntrico. Son fundamentalistas eurocéntricos, pero invertidos. Y son minorías en el mundo. Esto del fundamentalismo islámico, indígena, lo que pasa es que Occidente te lo exagera. De tal manera que cuando tú escuches un indígena pensando por sí mismo y desde su epistemología, tú ya tengas en tu cabeza el prejuicio y digas, este es un fundamentalista. Y no lo escuches, ¿no? Y lo despaches. O para que alguien como Tariq Ramadan en Europa, que es un pensador, un filósofo islámico, es un fundamentalista, no lo escuche. Que le han hecho una campaña increíble a Tariq Ramadan en Europa. Filósofo islámico suizo. Que lo han acusado de cuánta cosa te puedes imaginar. Y no importa lo que diga, y no importa todas las defensas que hace, le siguen diciendo, no, tú tienes un doble discurso. Tú dices esto, pero tú en verdad crees esto otro. Entonces, oye, bajo ese argumento no te puedes salvar, porque no importa lo que diga. Ya no importa lo que diga, porque es doble discurso. O sea, tú estás diciendo una cosa, pero en realidad crees otra. Entonces, bajo ese criterio, dime a qué filósofo europeo tú evalúas así. Eso no es un criterio de evaluar a ningún intelectual en el mundo. Tú evalúas a los intelectuales a partir de lo que dicen y hacen, ¿no? Ese es el criterio. A gente como Tariq Ramadan, no importa lo que diga y haga, no, tú eres esto y eres eso, no importa lo que digas y hagas, ¿no? Porque yo sé mejor que tú quién tú eres, y esto es un doble discurso. Tú dices unas cosas por aquí, pero en realidad tú no las crees. Eso es racismo epistemológico. Tú estás inferiorizando y usando criterios de evaluación de un intelectual que no le aplicas a tus propios intelectuales. Tú no aplicas esos criterios a los intelectuales europeos, ni siquiera a los de izquierda. No le dicen eso. Hay mucho más respeto ahí en el trato. Pero viene alguien nacido y criado aquí, en Europa, que produce un pensamiento crítico de Europa desde el Islam y ya es un fundamentalista. Porque el fundamentalismo eurocéntrico te define quién es un fundamentalista a partir de la definición que hablábamos hace un momento, de que con toda lectura de un texto sagrado transformado en movimiento político, pues ya tú eres fundamentalista. Pero fundamentalista, las definiciones fundamentalistas no nos las puede dar el fundamentalismo eurocéntrico. Nosotros tenemos que crear nuestras propias definiciones, y yo prefiero usar otra definición, que es que fundamentalista es todo aquel que piensa que su epistemología es superior a los demás y todo lo demás es inferior. Bajo esa definición, el fundamentalismo eurocéntrico es el más peligroso del mundo, porque es el que se impone por la fuerza, es el que invade países, mata gente, etcétera, con este universalismo que hemos discutido aquí, uno definiendo para todos, y es el que produce epistémicamente todos esos otros fundamentalismos que aparecen por la prensa todos los días, que son minorías, pero las exagera la prensa para hacerte creer que todo el mundo islámico es así, que todo el mundo indígena es así, que todo el mundo africano es así, que todos los negros son así. Pero estos son minorías en ese mundo. El pensamiento de esos mundos es muy diverso, muy heterogéneo, y no puedes encapsularlo en una definición de afrocentrismo o fundamentalismo islámico. Todos esos son movimientos muy pequeños, y la mayoría de ellos, muchos de ellos financiados por las agencias de Occidente, para precisamente crear ese tipo de binarios que justifiquen las políticas occidentales. Tan sencillo como eso. Pero eso no te lo van a decir. No te van a decir que Bin Laden era, en los años 80, celebrado en los Estados Unidos como
un freedom fighter, ¿no? Que era el término que usaba Ronald Reagan. Eso no te lo van a decir. No te van a decir que la red de Al-Qaeda fue creada por la CIA. Esas cosas no te las van a decir. Y claro, no aparece en ningún periódico que el fundamentalismo eurocéntrico mata todos los días a cientos de personas en Colombia, mata todos los días palestinos, mata todos los días gente en Irak, en Afganistán, o sea, eso no te lo dicen. No. Eso eran talibanes. Esos que se mataron ayer eran talibanes. Luego va la gente a investigar y resulta que era una boda, que eran todos gente civiles, que no estaban metidos en nada y que, no, son todos talibanes. O usa el término eufemístico collateral damage, daño colateral. Como, bueno, una bomba se escapó por allá, daño colateral. Eso no es terrorismo de Estado. Eso no es terrorismo. Terroristas son los otros. Pero tú ir con las tropas y tirar bombas y matar civiles a diestra y siniestra, eso es collateral damage. Eso no es terrorismo. Y eso no es terrorismo de Estado. No se puede usar ese término, terrorismo de Estado. Las matanzas cotidianas de Israel en Palestina, eso no es terrorismo. Y terroristas son los palestinos. Y es el mundo al revés. Porque criminaliza a las víctimas y hace inocentes a los criminales. Como dice Malcolm X. La prensa está organizada de tal manera para hacerte creer que las víctimas son los criminales y los criminales son las víctimas. Entonces miramos el asunto de Israel y claro, los palestinos son los malos de la película. Los que se están defendiendo de las agresiones, esos son los malos. Y es como las películas de Hollywood, de los vaqueros y los indios. Los buenos son los vaqueros que venían allá a colonizar y a matar indios, y los indios que se están defendiendo, esos eran los malos que venían a atacar, ¿no? El mundo al revés. Pero como decía Malcolm X, de eso se trata. La prensa occidental lo decía a sí mismo, de crear la imagen que el criminal es la víctima y la víctima son los criminales. Piensen en esto en relación a la migración nuevamente. ¿Quién es el criminal? ¿Quién es todo? Piensen en esto en relación a la migración. Vamos a llegar allí, pero vamos por paso. Comentarios, críticas, preguntas. Comentar, quizás ahí como tú sacaste el tema de los zapatistas, ¿no? Un caso que me gusta mucho. Y otra de las máximas zapatistas, ¿no? Que es el mandar obedeciendo, que es de hecho muy colonial, que se puede aplicar a lo que está pasando, lo que pasó estos días, lo que ya ha pasado todo este año, ¿no? Anterior y mucho más, ¿no? Pero en el 15, que estuviste ahora en Madrid, lo viviste en primera persona. Como si realmente esa máxima se llevara a cabo aquí, que parece lo más democrático del mundo en realidad, ¿no? Pero la democracia occidental no lo contempla como tal. Y de hecho no solo no lo contempla, sino que por esta geopolítica del conocimiento lo que está es folclorizando estos conocimientos para decir, bueno, esto sí, es muy bonito, es muy ideal, pero no se puede tener en cuenta. No se puede tener en cuenta porque vosotros no podéis enseñarnos a nosotros, precisamente por eso, porque nosotros somos los que sabemos qué es la democracia. Y ligándolo un poco con lo que decías también de Marx, ¿no? Que en este mito de zapatista, de cuando Marcos dice que tuvo las 3 derrotas, ¿no? Que uno fue la de las mujeres, el otro fue la de la sociedad civil, y el otro precisamente es el que él llegaba con una idea de imponer lo que era la izquierda, que es: yo vengo aquí a decirte que tú eres un proletariado, eres proletario, y que
tus contrarios son estos, que son tus jefes y no sé qué. Entonces, cuando empezaron a hablar con las comunidades, se dieron cuenta de que no tenía sentido. Eso no tenía ningún sentido allí, porque ellos, su lucha era otra, lo que ellos querían era otra cosa, no tenía nada que ver con esto. Entonces esa es la derrota por la que ellos al final acaban, digamos que siempre hay este rollo de Marcos, que es un personaje así un poco complicado porque viene de fuera, pero luego al final acaba siendo un poco la cara visible, ¿no? En ese sentido. Bueno, cara visible no, porque va tapado, pero cara visible. Y no se va. Sí, me alegro que tú hayas traído el ejemplo, porque es un ejemplo que yo traigo para mostrar un ejemplo de cómo un pensamiento, otro, que tiene otra tradición, otra genealogía, produce entonces un concepto de democracia. O sea, ellos no dicen como Bin Laden, la democracia occidental, eso no tiene que ver con nosotros. Ellos desplazan el binario ese de que es la democracia occidental y el mundo no occidental es autoritario. Y dicen, no, nosotros tenemos democracia. Pero no es la democracia liberal occidental, es otra forma de democracia que le llamamos mandar obedeciendo. Porque en el mandar obedeciendo, el que manda, manda obedeciendo a la comunidad. Mientras que en la democracia liberal, quien manda no obedece y el que obedece no manda. Esa es la democracia de aquí. Quien manda no obedece y el que obedece no manda. En el mandar obedeciendo estamos hablando de una forma de democracia de la comunidad, donde el que manda, manda obedeciendo a la comunidad, donde el principio de dirección de las comunidades es rotativo, donde los caracoles, lo que llaman ellos los caracoles, que es la institucionalidad práctica de la democracia zapatista. Y claro, eso es un concepto de democracia que no es occidental, pero que no deja de ser democrático. Y puede verse hasta más democrático que la definición occidental de democracia, pero no. El racismo epistémico te lleva a decir que la democracia es natural e inherentemente occidental y que es la democracia occidental es superior a cualquier otro pensamiento y forma de autoridad política existente en el mundo. Entonces, el racismo epistemológico, nuevamente, el fundamentalismo eurocéntrico, nuevamente, estableciendo este tipo de jerarquías donde algo como la democracia zapatista es considerada como algo inferior a la democracia occidental. Y entonces, a lo que voy es como el zapatismo no dice como Bin Laden, es verdad, la democracia es occidental y nosotros tenemos acá formas autoritarias. Ellos dicen, no, ustedes tienen esa forma de democracia, muy bien, nosotros tenemos otra acá, que es la de los caracoles, que es mandar obedeciendo, que es etcétera. Y desplaza la idea de que Occidente es naturalmente, inherentemente democrático y el mundo occidental es autoritario. Porque dice, no, el mundo no occidental también somos democráticos y tenemos otras formas de pensar. La democracia lo que pasa es que es diferente a la de ustedes. Y entonces eso es algo que me alegro que hayas traído el ejemplo, porque es un buen ejemplo para mostrar el tema de cómo hay diversas formas de pensar la democracia y cómo entonces la transmodernidad de Dussel plantearía que tenemos que pensar en pluriverso de sentido de democracia, que hay diversas formas de pensar la democracia desde diversas epistemologías, diversas cosmogonías, diversas prácticas institucionales y que por tanto para movernos fuera de esta modernidad eurocentral tenemos que contemplar la idea como utopía de un mundo donde otros mundos sean posibles, que esa diversidad de ese otro mundo, donde otro mundo sea posible, parta de esa diversidad epistémica, de esa multiplicidad epistémica. Pero lo mismo puedes hacer, el mismo ejercicio con el tema de derechos humanos, con el tema de liberación de la mujer, con el tema, hay una diversidad de temas que se han naturalizado como si fueran occidentales y se han naturalizado como que el mundo no occidental nunca ha pensado eso y que es parte de esas apropiaciones que ha hecho Occidente en la historia colonial, robándose conocimiento de aquí y de allá y luego reciclándolo en el mundo como si fueran exclusivos de Occidente.
Hay un caso muy conocido, Komarov, la pareja esta, tiene el libro que se llama Etnicidad S.A. Etnicidad S.A., que tratan cómo determinados grupos étnicos se están como legalizando como grupos culturales, sociales, lo que sea, para aprovecharse de esto y reivindicar ciertos derechos para comercializarlos y de esta forma sobrevivir como grupo. Y una de las cosas, pone varios ejemplos de cómo conocimientos tradicionales de medicina, de hierbas, determinadas hierbas, cactus y demás, o alimentos que ellos llevan utilizando para determinadas cosas durante miles de años, pues con la llegada del colonialismo descubrieron que efectivamente eso funcionaba. Pero claro, quien está ganando con todo eso son las empresas farmacéuticas europeas que han registrado eso como un invento propio, ¿no? Y me parece así bastante significativo de todo esto, ¿no? De lo que nos sirve, nos vale, pero además lo apropiamos, y lo que no es folclore, eso está muy bien, esto es multiculturalismo, ¿no? Exacto. Pero no nos sirve, no lo queremos, porque lo nuestro es mejor. Ahora esto que nos sirve sí lo usamos y además nos lo apropiamos y decimos que es nuestro. En toda esta... Y lo patentiza la transnacional para luego expropiarse a las comunidades indígenas, luego reciclarlo como mercancía, hacerse millonarios con la jugada y luego dejar a los pueblos que produjeron ese conocimiento fuera de la jugada. Entonces esto lo estamos viendo pero continuamente, de una manera muy perversa en el mundo. Pero de eso, el multiculturalismo es una de las caras que tiene esta modernidad colonialidad, que es la cara de que aquí está el dinero, tú puedes brincar y saltar en tu carnaval, tú puedes ahí hacer tu fiesta o tu botellón, ¿no? Pero no me cuestiones quién manda aquí. No me cuestiones la jerarquía etnorracial en la cual estamos insertados. Aquí mando yo, el occidental, tú sigue en tu sitio, toma tu dinero, reconozco tu identidad, reconozco tu cultura, tu lengua, aquí tienes para que hagas una escuelita allí, aquí tienes para que hagas tu carnaval, pero aquí no me cuestiones quién manda aquí. Claro, y ahí viene todo el movimiento indígena de América Latina y pone en cuestión esto del Estado-Nación. Y dice, no, ¿qué Estado-Nación? Esto somos sociedades plurinacionales. Y me tienes que cambiar la Constitución, porque esa Constitución no sirve, es una Constitución hecha desde los blancos criollos. Y tenemos que tener entonces pluralidad jurídica en el país. Si reconocemos que somos múltiples naciones dentro de un Estado, no un Estado donde uno define para todos, el blanco criollo dice, no, los bolivianos, somos los bolivianos, y te borra todo lo demás. Y a nombre de los bolivianos te mete a Occidente por ojo que nariz, ¿no? Y te coloniza el resto de los pueblos. Entonces, la idea de Estado-Nación está muy insertada en toda la colonialidad del poder, porque es la ficción de que toda una población debe tener o tiene la misma identidad de un Estado. Y entonces en la práctica se trata de que uno ahí se monta y decide para todos qué es lo español, qué es lo boliviano, qué es lo brasileño, ¿no? Y habla a nombre de todos, ¿no? Y si no te gusta, te lo impone igual. Ese es el Estado-Nación. Eso, que el lugar quintesencial de eso, que era Francia, del cual sale este modelo, no funcionó nunca en Francia ni ha funcionado. Sin embargo, ese modelo se ha exportado al mundo. Y tienes un país africano con 25 grupos étnicos, tiran ahí arbitrariamente la frontera y ponen a las élites de uno, a manejar el Estado-Nación. Y a decir, somos los senegaleses, ¿no? Dejando abajo y por fuera a todo el resto de los grupos que coexisten en ese país. Lo mismo pasa en América Latina, pero con el blanco criollo. En África son las élites occidentalizadas de un grupo étnico, ¿no? En el caso de América Latina es los eurocolombianos, los eurobolivianos, los euroecuatorianos. Entonces, claro, monopolizan el poder y los recursos del Estado-Nación y de ahí se reproduce una colonialidad del poder y jerarquías no raciales hacia adentro que tienen una larga historia colonial.
Por eso lo de la colonialidad del poder, porque eso no es nuevo, eso ha estado ahí por siglos, a partir de la colonización europea de esos lugares, y claro, eso dejó unas jerarquías no raciales allí, de las cuales todavía estamos metidos, a pesar de que el colonialismo terminó. Entonces la distinción de colonialidad, de colonialismo, porque la colonialidad entonces son esas jerarquías de poder globales que nacen de esa historia colonial, que son sexuales, que son de género, que son epistémicas, que son espirituales, que son políticas, que son económicas, que son pedagógicas, que son lingüísticas, que son estéticas, que son... podemos seguir la lista, ¿no? Por eso yo, vas a ver más adelante, cuando hablemos en el curso, que yo rehúso hablar de capitalismo global. En el momento que hablas de capitalismo global, te metes en el discurso de la izquierda occidentalizada y de ahí quedas atrapado en que el problema es un sistema económico. Yo no uso ya esa terminología, me parece obsoleta, me parece muy problemática, porque lo que hace es invisibilizar y ocultar todo lo que está en juego. Oculta todo lo que está en juego, lo invisibiliza. Yo, a riesgo de sonar ridículo, prefiero usar una frase larga y hablar de sistema mundo capitalista, patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. Para visibilizar todo lo que está en juego aquí. Porque el patriarcado es un patriarcado judeocristiano, el que se globaliza con la historia colonial. No es el patriarcado. Es patriarcado cristiano, el de la cristiandad. Ese es el que se globaliza. Y hubo muchos lugares del mundo donde no había patriarcado, donde las relaciones de género, incluso las relaciones de sexualidad, eran de igualdad, donde había lo que hoy llamamos homosexual, lesbianas, etcétera, y funcionaban perfectamente. No había ni siquiera palabras para nombrarlos en el lenguaje, porque era sexualidad y era un continuo. Pero llegan los colonizadores y patologizan las relaciones sexuales para demostrar la inferioridad racial, para justificar esclavizarlos y colonizarlos. En gran parte de la sociedad indígena de la América no había patriarcado, no había heterosexismo, había homosexualidad abierta. Mire el arte de los incas, está allí lleno de homosexualidad, lesbianismo, todo lo que hoy llamamos, que ellos no usaban esos términos. Y fueron patologizados por la iglesia como si fueran actividades ahí de animales y salvajes. No, mira la sexualidad, son como animales, mira. ¿No? Y patologizan todo el comportamiento para luego justificar su inferioridad racial, que son animales, para luego colonizarlos y esclavizarlos, ¿no? Ramón, yo te quería preguntar esto que acabas de comentar, ¿no? Sobre esta izquierda occidentalizada, ¿no? Tú, por ejemplo, las críticas que hay en líneas generales a este universalismo, el universalismo o esta izquierda occidentalizada responde: tú me estás poniendo en tela de juicio la raza, me estás poniendo el género, me estás poniendo la sexualidad en un primer, digamos, en un primer plano, ¿no? Entonces ellos, digamos, reaccionan y dicen: este no es el primer plano, ¿no? Es decir, Tony Judt dice: la izquierda ha dedicado demasiado tiempo a estas cuestiones en los años 60, 70 y hemos olvidado las desigualdades sociales. Hemos olvidado nuestro paradigma, digamos, de una izquierda capaz de dotar de sentido, capaz de redistribuir. Por lo tanto, el universalismo sigue teniendo o puede seguir teniendo espacio por esta cuestión, porque redistribuimos riqueza, ¿no? ¿Cómo analizas tú esto por un lado? Y por el otro lado, ¿cómo ¿qué autor estás citando? Tony Judt, por ejemplo, ¿no? Que dice que critica un poco este primer plano que tienen todos estos movimientos sociales, todas estas críticas, digamos. Tony Judt, J-U-D-D. Sí. En Algo va mal, por ejemplo. Ok, pero Tony Judt no es, bueno, no sé cómo tú lo defines, pero no es un pensador de izquierda, o sea, pero bueno, no creo que sea representativo de la izquierda no, occidental. de una izquierda socialdemócrata. Quizás, pero bueno, incluso socialdemócrata es mucho decir para Tony Judt, pero bueno, vamos a asumir que es la socialdemócrata, pero o sea, es que para responderte a eso es parte de lo que voy a decir en el curso, de que no estamos hablando de un sistema económico. Es algo que voy a decir más adelante en el curso. Estamos hablando de una civilización.
Para darte una idea de lo que voy a hablar más adelante, en los paradigmas de la economía política se privilegia fundamentalmente dos jerarquías de poder globales. Se privilegia la División Internacional del Trabajo y el sistema global interestatal, político-militar, y bajo una lógica de acumulación de capital global. Y se privilegia la categoría de clase. Para darte una idea, que no la puedo desarrollar aquí porque es para una clase más adelante, yo identifico 15 jerarquías de poder globales en lo que llamamos el sistema mundo, haciendo un giro en la geografía de la razón. En lugar de ver a Europa expandiéndose, que es lo que hace la geopolítica y corpopolítica del conocimiento, la mayoría de los paradigmas de la economía política, sobre todo de la izquierda, que lo que ven es la expansión europea, pero no ven a Europa llegando. Cuando tú ves a Europa expandiéndose, se te visibiliza la lógica de acumulación de capital. Porque todo lo demás estaba ya en Europa. O sea, la cuestión judeo, o sea, patriarcal, toda la sexualidad, toda la patología de las relaciones sexuales y del sexismo, todo eso estaba con la iglesia, el cristianocentrismo estaba ya aquí, o sea, había muchas cosas que ya estaban aquí. Entonces, en discusiones que yo tuve en algún momento con Giovanni Arrighi, yo le preguntaba, pero ven aquí, ¿por qué tú privilegias la acumulación de capital como la categoría central del sistema mundo? ¿Por qué no poner allí otras jerarquías de poder que son fundamentales al sistema mundo, como jerarquías epistémicas, que es de las que hemos estado hablando hoy, jerarquías pedagógicas o lingüísticas o de sexualidad, de género, de raza, etc.? ¿Por qué no? Y me dice, bueno, porque todo eso estaba ya en Europa. Y yo le digo, pero eso es muy eurocéntrico, porque esté en Europa no quiere decir que estaba en el mundo. O sea, desde el otro lado, Europa llegando, cuando llega Europa a las Américas, no llegó un sistema económico meramente. Llegó un sistema militar, llegó un sistema patriarcal cristiano, llegó la cristiandad, llegó formas pedagógicas, formas epistémicas, o sea, era una civilización, un paquete de relaciones de poder que no pueden ser reducidas al tema de la economía política, sino que la economía política está organizada ya desde adentro, no como superestructura, por todo eso. Entonces no lo puedes dejar de lado como que eso es algo que no es que la economía política es la acumulación de capital, y lo otro, como no es nuevo, porque eso ha estado ahí por miles de años en Europa, pues ya eso no será nuevo en Europa, pero eso era nuevo en las Américas, eso era nuevo en África y donde quiera que llegaron. Y llegó un paquete de relaciones de poder. Por eso, para mí, este sistema mundo que yo nombro como una frase larga, para mí es una civilización, no es un sistema económico. Y me parece que el gran error de la izquierda occidentalizada es siempre remitir la cuestión a un sistema económico. Y el problema con eso es que esto tiene consecuencias políticas serias, no solamente teóricas, políticas. Porque en el momento en que tú piensas que el problema es un problema económico y de clase, la presuposición es que si resuelves eso, se resuelve todo lo demás, o al menos se abre la posibilidad de resolver todo lo demás. Y por tanto hay que privilegiar la categoría trabajo, como dice Negri, como dice, es la categoría trabajo, la categoría central de esos paradigmas. Clase social, acumulación de capital, etc. Y los más progres por ahí te reconocen para que no les digan sexista o machista, no sé qué, sí, género, sexualidad, etcétera, ¿entiendes? Pero es siempre una cosa que queda secundaria y periferal y derivada, y que no entra de manera coherente en el planteamiento. O sea, está ahí como una cosa que no, sin mucho sentido, está más como una concesión a las críticas que como algo teorizado desde adentro. Y lo que yo estoy haciendo es teorizándolo desde adentro, diciendo, esto no es un sistema económico, esto es una civilización. Y como es una civilización, tiene una multiplicidad de formas de relaciones de poder que no se acaban ni terminan con la economía, con la parte económica. La parte económica es un aspecto
pero un aspecto que está ya enredado desde el principio con todo esto otro. Y estamos hablando de una civilización porque estamos hablando de formas particulares de relacionarse entre los humanos, en términos de políticos, personales, espirituales, sexuales, de género, de todo tipo. ¿Entiendes? Hay unas formas particulares que se privilegian, formas de vida, formas de existir, formas de relacionarse con la vida, con el cosmos, con la ecología del mundo, etc. Es una cosa mucho más, un paquete más amplio. Entonces, ¿qué pasaba? El socialismo del siglo XX es el mejor ejemplo del fracaso de este proyecto. Y es que pensaron que como es un sistema económico y no una civilización, el problema es resolver el problema de clase. Entonces, si acabas con el poder capitalista, acabas con el sistema. ¿Pero qué pasó? Te organizaste contra el capital sexistamente, eurocéntricamente, cristianocéntricamente, racistamente. Y cuando viniste a ver, se corrompió toda la lucha contra el capital. Porque tomaste el poder, entre comillas, pero reprodujiste todo otra vez. Y terminaste no en una nueva sociedad, sino en capitalismos de Estado por todos lados. Se corrompió todo, con hombres otra vez en el poder, reproduciendo colonialismo y colonialidad hacia otros pueblos del mundo, invadiendo los países con las fuerzas militares. O sea, todo otra vez, pero desde la izquierda. Te pongo otro ejemplo, Castro Street. Esto es un ejemplo más micro. Castro Street. Las luchas de los gays por conquistar el espacio en San Francisco. Y ahí hay una historia, como dicen los colombianos, tenaz. Porque eso fue lucha armada. Ahí hubo lucha armada. Ahí hubo muertos. Ahí hubo tiroteo con la policía. Ahí hubo una lucha increíblemente violenta por conquistar ese espacio. Pero ¿qué pasó? Igual que el socialismo del siglo XX, no se organizaron interseccionalmente, como dirían las feministas negras. Se organizaron en relación al eje heterosexual-homosexual. Pero se organizaron sexistamente y terminaron siendo misógenos, racistamente, terminaron excluyendo a los gays negros, latinos, etc., que eran los que estaban al frente de la lucha contra la policía, vale decirlo. Terminaron reproduciendo, no bregaron con el tema de clase, y Castro Street se convirtió en un espacio de hombres blancos occidentales capitalistas millonarios, en el cual allí no entra ni un blanco trabajador y mucho menos un negro, un chicano gay. Entonces la lucha se corrompió porque tomaste uno de los ejes de la lucha del sistema sin pensar en organizarte interseccionalmente en relación a ese sistema. Entonces lo que yo estoy diciendo no es que estemos en todas las luchas a la vez, eso es imposible humanamente. Lo que estoy diciendo es que seamos virus de interseccionalidad, que cualquiera sea la lucha en que tú estés metido, que seamos virus de interseccionalidad, de que velemos porque en esa lucha en que estés no se cuelen otras maneras, que en la propia manera de organizarte las reproduce, porque si logras triunfar en esa lucha momentáneamente, entre comillas, se corrompe la lucha en la medida en que te organizas racistamente, sexistamente, cristianocéntricamente, capitalistamente, etc. Y al final el resultado va a ser más de lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un sistema económico o un sistema de sexualidad o de género, no es una sola cosa, es una civilización con una serie de componentes de jerarquías de poder que si no las tomas en cuenta a la hora de organizarte en cualquiera de esos ejes de lucha que tú escojas, se corrompe el resultado de la lucha en un segundo. O sea que esto que estoy diciendo tiene unas implicaciones políticas enormes, porque no es solamente que estoy haciendo una crítica para los paradigmas de la economía política, para dibujar una cartografía del poder más compleja, donde identifico 15, no 2 jerarquías de poder globales, 15. Sino que esto tiene implicaciones políticas en términos de cuáles son las consecuencias de desarrollar lucha política si te lo planteas como civilización en lugar de como sistema económico. Esto es lo que te alcanzo a decir aquí, porque esto lo vamos a elaborar con mucho lujo de detalle en el curso esta semana. Si te fijas, los movimientos indígenas
y aborígenes en todo el mundo siempre nombran a Aimé Césaire. Aimé Césaire, en el discurso del colonialismo, empieza los primeros párrafos con el tema civilizatorio. O sea, siempre ellos hablan de que esto es una civilización. Esto no es un sistema económico. Esto es una civilización que tiene componentes económicos fundamentales, importantes, pero que no se agotan ahí. Entonces, la crítica de los movimientos indígenas hoy es una crítica civilizatoria y proponen otra civilización, no otro sistema económico. Otro sistema económico es más de lo mismo. Estamos hablando de una cosa más radical. Todo esto tiene que ver con cómo se piensa, por ejemplo, las jerarquías ecológicas del mundo. Eso es otro tema, que tiene que ver también con la epistemología y la cosmogonía. Si te fijas, para Occidente es el único lugar donde se habla de naturaleza, entre comillas, naturaleza, esa palabra naturaleza. Esa es una palabra occidentalocéntrica total, eso no se usa en más ningún sitio del planeta. Se usa solamente en lugares occidentalizados, colonizados, etc. Y es una parte de la tradición de pensamiento de esta tradición de hombres occidentales. Para otras civilizaciones o cosmogonías, lo que existe, si vas a usar una palabra, es más cosmos. Cosmos como multiplicidad de vidas o de vida, ¿no? La vida. Más que naturaleza. Naturaleza repite la idea de que estamos aquí los humanos y la naturaleza está allá, y lo humano aparece siempre como un afuera a la naturaleza, y la naturaleza siempre es un medio para un fin, y desde ahí cualquier tecnología que tú hagas a partir de esa racionalidad, de que la naturaleza está fuera del humano y la naturaleza es un medio para un fin, ahí está la destrucción de la vida, la destrucción ecológica del mundo. Cualquier tecnología que hagas a partir de esa racionalidad va a destruir la vida, porque no estás pensando en la reproducción de la vida, estás pensando en que eso es algo fuera del humano y además es un medio con fin, que lo puedes destruir para lograr otra cosa y no pasa nada. Entonces ahí nos estamos autodestruyendo porque no estamos adentro. Si lo destruyes, te destruyes a ti también. Entonces, en las otras cosmogonías lo que existe no es naturaleza, es Tawhid en el Islam, o Pachamama en el mundo andino, o sea, hay multiplicidad de conceptos así que son conceptos más de cosas.